no lo implementamos, pero no descartes que, Un yogur con cereales, una sí. cosita más. Bueno, pará, depende de los precios, depende de cuánto esté. No sé las verduras, algunas estuvieron, las frutas estuvieron arriba, ¿eh? Hay algunos que... Últimamente sí, tal cual. Bueno, tiene que ver un poco con el momento también, la estacionalidad y todo eso. Bueno, esperando mañana la inflación. Mañana se va a conocer el dato de inflación. Bueno, hay una cantidad de guarismos posibles de acuerdo a las consultoras privadas, a lo que reflejan entidades oficiales y demás. Pero bueno, mandar ahí entre 2 y 2,5 seguramente no saca. Es más, puede aparecer alguna versión del INDEC que hable de 1 punto algo, de lo cual sería la verdad que sorprendente. Y bueno, confirmaría, perdón, se escucha mal, no sé si... Da vuelta tu micrófono. Yo lo respeto porque está así. Dale vuelta. Ahí está. Ahí te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Cada vez que vengo está mirando para atrás, que bueno, evidentemente funciona así, digo, me da la espalda. Alguien dio vuelta. Sí, igual se te escuchó, así que no, sí, está perfecto. La cuestión es la siguiente. Un tema que debatimos permanentemente con ustedes, tanto a la mañana como a la tarde, es el tema de los salarios y contra la inflación, ¿no? Entonces, el año pasado me acuerdo que dimos una explicación bastante elocuente, digamos, por qué los salarios no le ganaban a inflación y cuál era el gran problema en la medición del INDEC. Bueno, este año la consultora Analogías, hace un par de semanas, hace menos de una semana, dio a conocer una encuesta nacional, digamos, sobre lo que opinan los argentinos, en definitiva, sobre la medición del INDEC. Y el 53% decía que los datos no estaban bien, digamos, que la inflación no era la que decía el INDEC, y por tanto, o estaba mal medida o estaba retocada, en definitiva, ¿sí? Entonces, bajo esa realidad es que fuimos a buscar nosotros, ¿sí? Datos técnicos, ¿sí? Porque la verdad que lo que te puede decir una encuesta, en definitiva, te refleja un poco un momento de visceralidad social. Es decir, si no me alcanza, las encuestas, o sea, los números oficiales mienten. Si me alcanza, no, los números oficiales también, o sea, todo se mide de acuerdo al bolsillo personal, en definitiva, ¿no? Acomodamos, depende de nuestra situación, ¿no? Las encuestas de intención de voto, depende de quién pague. Claro, totalmente. El que paga las encuestas siempre va a ganar, obviamente. ¿Sí? Entonces, nos fuimos a buscar datos técnicos, ¿por qué? Porque en realidad mata ficción, en realidad mata relato, entonces fuimos a buscar esta cuestión. Y trajimos unas cosas bastante reveladoras, ¿sí? Por ejemplo, el aumento de la canasta de servicios, o todo lo que tenga con los servicios que pagamos los argentinos, ¿sí? Le va a poner fuerte presión, al igual que el año pasado, a los índices inflacionarios y al salario en realidad. O sea, ¿cuánto se lleva del salario, qué porcentaje se lleva del salario esa canasta de servicios que empleamos todos? O sea, chicos, grandes, familias tipos, o sea, los que están solteros, los que viven solos, o sea, todos nos servimos de esa canasta de servicios. De acuerdo al INDEC, ¿sí? Y ahí vamos a hablar bien de porcentajes, el 14,5% del gasto de los hogares se destina a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. El 14,4% del gasto de los hogares se destina a transporte. Esto te da un total de 28,9%, 29% con toda la fuerza. O sea, el INDEC afirma que la canasta de servicios, ¿sí? Y el gasto de los hogares se lleva el 30% de los salarios, ¿sí? Y ahí te vamos a hacer el primer pero. Fuimos a buscar datos un poco más de profundidad, datos de la realidad, no de los INDEC, digamos, ¿sí? Y nos encontramos con que la canasta de servicios este año va a absorber más o menos en marzo 68% del salario. Y ahí nos empezamos a entender por qué, ¿sí? Los salarios no le están ganando a la inflación. De hecho, si tomás, por ejemplo, la grilla de salarios oficial, digamos, una familia tipo. Sí. Una familia con 2 ingresos, o sea, por la pareja en definitiva. Esos 2 ingresos totales van a tener que destinar 68% del volumen para pagar canasta de servicios y vivienda, ¿sí? Este cálculo surge de comparar justamente el Servicio Integrado de Previsional Argentina, el SIPA, con la canasta de servicio compuesta de alquiler, educación, salud, luz, gas, agua, internet, telefonía y transporte. O sea, todos esos rubros, dice el INDEC, se llevan el 30% del salario, ¿sí? En la realidad se están llevando 68%. Y es por eso que nunca podemos compatibilizar, nunca podemos equilibrar los datos que nos brinda el INDEC, ¿sí? Con lo que pasa con nuestro salario, en definitiva, ¿sí? Este porcentaje de 68% que se representa el gasto en marzo, ¿sí? Conforma un incremento, digamos, frente al ingreso alcanzado en noviembre del año pasado. Fíjate, en noviembre del año pasado destinábamos el 65% de nuestros salarios a esa canasta de servicios. Este año va a ser más todavía. ¿Por qué? Porque las tarifas están aumentando. El combustible aumenta, la luz aumenta, el gas aumenta, el agua aumenta, y los salarios no están aumentando en ese nivel. Entonces, por eso hay un 3% de diferencia respecto a lo que surgía el año pasado, ¿sí? Este año, de hecho, si los salarios no empiezan a compatibilizarse, no empiezan a equilibrarse más con la inflación, de hecho vamos a sentir un poco más del rigor de lo caro que es vivir en Argentina, ¿sí?
Y fíjate, imagínense, en el caso del hogar que tiene un solo ingreso. Claro. ¿Sí? Ese salario, ese ingreso no alcanza a cubrir, digamos, todas esas necesidades, ¿sí? Entonces empieza el sobreempleo, empiezan a buscar bueno, a veces hasta con sueldo tampoco alcanza. Bueno, yo, sí. mirá, perfecto, me encanta lo que dijiste. Yo me atengo únicamente a lo que dice el Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA. 2 salarios promedio en una pareja. Ahora, en la realidad todavía es peor. ¿Sí? Claro. Si los datos oficiales nos indican que el salario no alcanza todavía a cubrir, o sea, o que destinamos casi 70% a cubrir esa canasta de servicios, imagínate en la bajada real, digamos. Sobre todo, por ejemplo, en esta zona, en Misiones, donde los salarios están muy por debajo, en el NEA en definitiva, o en todo el norte argentino, muy por debajo de lo que dice el Sistema Integrado Previsional Argentino, que dice que una familia tipo con 2 ingresos reúne más de 3 millones de pesos. ¿Sí? Imagínense. Sí, imagínense, bajemos a la realidad local, claro. Digamos, y che, pará. No, esa encuesta la hicieron en la casa de un diputado. No estaría ocurriendo, digamos. No, ¿sí? para nada. No. Entonces, esto no solo refleja, chicos, una falta de aumento real en los salarios, que es la que no habla, la que no mide el INDEC, ¿sí? Sino que también pone en evidencia que el costo de vida sigue creciendo y no sigue el ritmo de la inflación. Y por eso nos pasa que cuando el INDEC o cuando el gobierno dice, por sexto mes consecutivo el salario le gana la inflación, pero a mí no me está pasando esto. Claro, medido contra el SIPA, contra el número que sería el INDEC, dice, bueno, sí, más o menos parece que estuvieran empatados. Pero si lo bajás a la realidad, a la mayor parte de Argentina, no está sucediendo eso. No le cierran los números. No cierran. Lo bueno, y esta tiene una buena, o sea, esto es lo rescatable, es que el peso de la canasta de alimentos, no la canasta de servicios, el peso de la canasta de alimentos, sí se va equiparando con el índice de salarios. ¿Sí? Pero por cuestiones estacionales también, o sea, hay momentos en que las frutas y verduras que estamos consumiendo abundan en esa temporada, entonces son más baratas porque hay sobreoferta, ¿sí? Pero cuando vamos a buscar frutas y verduras que no son de esa temporada, nos encontramos que están mucho más caras. Entonces, pero en líneas generales la canasta de alimentos sí se está equiparando al índice de salarios, y eso es una muy buena noticia para los sectores más humildes, ¿sí? Que se la pasan pensando antes que en la canasta de servicios, ¿cómo cubrimos los alimentos del mes? Sí, en definitiva. Entonces, ahí sí hay una cuestión, ¿sí? Y acá les traje comparativamente rapidito y les cierro con esto. En noviembre de 2023 el valor de la canasta alimentaria era de 185.000 pesos y representaba el 18% de un hogar promedio con 2 salarios. Ese hogar promedio privado, o sea, de salarios privados, más o menos juntaba 1 millón de pesos, se supone, en 2023. No pasaba, o sea, si mirás esta zona del país, acá no estaba pasando, pero bueno, atengámonos a los números que mide el INDEC de acuerdo al CIPA. Es decir, bueno, en 2023, en noviembre, ese hogar juntaba casi un poquito más de 1 millón de pesos y destinaba 185.000 pesos a la canasta alimentaria. En noviembre del año pasado la situación mejoró ligeramente, ¿sí? Ya que el porcentaje de los 2 salarios que ya subía casi a 3 millones de pesos, no sucede en esta parte del país, ¿sí? Destinaba 15,4%, o sea, es decir, 440.000 pesos a esa canasta de alimentos. Para marzo de este año, el estudio proyecta que la relación entre el salario privado promedio, y hablamos además de poco más de 3.100.000 pesos, ¿sí? Y la canasta alimentaria con 472.000 pesos seguiría mejorando. Por eso, en líneas generales no sucede, repito, no son números que manejemos en el norte de Argentina, por ejemplo, pero en números generales la canasta de alimentos sí está equiparando al índice salarial, ¿sí? No está sucediendo eso con la canasta de servicios, donde, en definitiva, ¿sí? Estamos destinando mucho más de la mitad del salario a pagar vivienda, servicios, impuestos, ¿sí? Entonces, ayer me iba a cruzar la calle pensando, bueno, tengo que ir a pagar, al final estamos pagando. Te veía cuando cruzaste, en cualquier lado de tu cabeza. Sí. Estamos pagando, ¿viste? Estamos trabajando para pagar, ¿viste? Servicios, impuestos, ¿viste? Y los argentinos tenemos esa cosa del tema del orden, de tener todo pagado, llegar a fin de mes, claro. Bueno, no acumular deuda, ¿viste? Exacto. Esa pagar servicios y endeudarte con la tarjeta para comprar alimentos. Acá está el extremista de la mesa. Y no es lo recomendable, ¿eh? Si estás así, estás en el horno. Pero mucha gente le pasa eso. No, obviamente, claro. Sí. Ahora, ahí está la cuestión, de fondo la tarjeta permanece. Sería como la libreta de antes, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? ¿Viste? Te ibas y pagabas y... De fondo permanece y pasan los años y solo esto es lo preocupante. Es Don Brito. Claro. Esto es lo preocupante, la moraleja de la historia, que pasan los años y persiste la preocupación de los hogares de que no pueden acceder a ambas canastas, la alimentaria y la de servicios, sin tener que destinar la mayor parte del salario en los servicios para cubrir necesidades básicas, ¿sí?
Exacto. Y después tenemos gente que va y saca un crédito para pagar, por ejemplo, deuda. Sí, pagar el crédito que sacó, crédito de crédito. Exactamente. Y ahí entramos en la espiral peligrosa, digamos. ¿Sí? Así que la recomendación para la gente, ordenar lo más humanamente posible, digamos, para no perder de vista lo más digno que es la alimentación, ese tipo de cosas, pero ordenar más o menos toda la estructura tener económica. Tener en orden las cuentas, claro, más que nada, ¿no? Y sobre todo cuidar el tema del consumo de servicios porque lejos de moderarse va a seguir subiendo, o sea, todo lo que sea luz, agua, gas, nos están demostrando, digamos, los índices y bueno, los la preocupación era para marzo, ¿no? El tema de factura de energía, sobre todo, cual. ¿no? Así que, bueno, esa es la situación, chicos. Muchísimas gracias.